En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario de Cuentas. Sí, Presidenta. Se ha recibido un oficio del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto, repitiendo información con el detalle de obras de riego realizadas mediante financiamiento INDAP y CNR, con sus características, dimensiones y distribución geográfica. También llegó un oficio del señor Director Nacional del SAC, también en cumplimiento de lo establecido en glosas del presupuesto, repitiendo información de actividades relacionadas con el programa de gestión y conservación en recursos naturales renovables, en especial programa de recuperación de suelos, y en el mismo sentido informó acerca del desarrollo y ejecución de planes de conservación y fiscalización para el resguardo de humedales en la región de los lagos. Todos estos antecedentes fueron enviados a sus correos electrónicos. A su turno, la honorable senadora señora Allende ha solicitado invitar a las siguientes personas para que en su momento den su opinión respecto al proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas. La señora Pamela Po, directora de la ONG Ecosur, Ulrike Brochek, de Fundación Chile, y Verónica Delgado, de la Universidad de Concepción. Asimismo, al gobernador de Valparaíso y representantes de Fundación Nehuenco. Por otro lado, los honorables senadores, señor Allende y señor Latorre, han pedido recibir en audiencia a la comunidad del Quisco para comentar las irregularidades en torno a la quebrada Pinomar de esa comuna e invitar tanto al director de la Dirección General de Aguas para que se pronuncie acerca de las denuncias interpuestas en la zona, como al alcalde de esa comuna. Y finalmente, el honorable senador señor Latorre ha hecho llegar una solicitud para que la comisión oficie a la DGA de la región de Valparaíso en relación con la situación que describe que afecta a doña Verónica del Carmen Vilches, presidenta de un sistema de abastecimiento de agua potable de San José, ubicado en la comuna de Cabildo, subrayando que se estarían conculcando derechos de ella y de otras personas comprometidas con la causa y protección del derecho al agua. Eso es, señora Presidenta, la cuenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. ¿Habría acuerdo, colegas, de las propuestas que han hecho los senadores Latorre, Allende, en relación a varios temas? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Incluso creo que cuando fueron a terreno a fiscalizar se equivocaron, así que es importante que se revise bien. Bueno, muy bien. Saludamos a don Oscar Cristi. Don Oscar, muy buenos días, gracias por estar. A Nicolás Rodríguez también, muchas gracias. Y vamos entonces a... Buenos días, buenos días. Y por fin vamos a conocer este informe de nuestra mesa técnica del proyecto de desalinización. Así es que, don Oscar, entiendo usted podría, que han trabajado mucho, le agradezco también muchísimo la dedicación que ha tenido la Dirección General de Agua, particularmente usted, don Oscar y Nicolás, para poder avanzar en este proyecto que llevamos. Y también saludar a Eduardo Pérez, que se ha incorporado. Y agradecerles a todos y, por cierto, a nuestros asesores por este trabajo muy riguroso, además muy dedicado, que han realizado en torno a este proyecto. Entiendo que se ha avanzado en algunos temas, así es que don Oscar tiene la palabra para darnos a conocer este informe. Saludarlo, recordar que yo ya no soy director de aguas y por tanto estoy en esta comisión a solicitud del Ejecutivo, representado por Nicolás y Eduardo, que me pidieron que hiciera la presentación en razón del trabajo que hemos venido haciendo. Por tanto, mi estatus debiese ser como uno de los asesores técnicos de la mesa, si a usted le parece, Presidenta, y si le parece aceptable que haga mi presentación en esos términos. Por supuesto, don Oscar. Aquí todavía lo tenemos como director de la DGA, así es que encantado de escucharlo. Bueno, muchas gracias. Nicolás nos puede ayudar con una PPT que hemos elaborado. Mientras eso PPT para ya está a la vista. Primero señalar que lo que estamos presentando aquí es un resumen de un proyecto que tiene más de 30 artículos, que es resultado del trabajo que se hizo en la mesa técnica, un trabajo que a mi parecer fue muy fructífero, muy grato, donde se generaron confianzas que es necesario siempre para un proyecto de este tipo, y
en segundo lugar, proviene de el trabajo que se hizo al interior del Ejecutivo a partir de la propuesta que salió de la mesa técnica. Yo me atrevería a plantear, y después Alex, Cristian, entiendo que Carlos hoy día no pudo estar, podrán refutar o estar de acuerdo conmigo. Nos parece que lo que tenemos en mano, el proyecto que ustedes van a recibir ya en detalle, cuenta con el apoyo de todos los que hemos trabajado, sin perjuicio de que hayan mejoras que se pueden hacer en la redacción. De hecho, ayer en la tarde estuvimos revisándolo en la mesa técnica y ya surgieron algunas mejoras de redacción que vamos a incorporar y vamos a enviar en limpio durante el día ya una versión con lo que ayer comentamos. Pero sin duda que el proyecto se va a poder ir perfeccionando con las indicaciones que se pueden ir haciendo, pero en general la columna vertebral me atrevería a decir que suscita el consenso. Si vamos a la lámina siguiente, por favor. El contenido del proyecto se puede separar en dos títulos. El título primero, que contiene 8 párrafos. En un primero se señalan las disposiciones preliminares. El segundo se desarrolla la Estrategia Nacional de Desalinización. El tercero habla de la naturaleza de la concesión, sus características. Párrafo cuarto del procedimiento de tramitación, un procedimiento que plantea el proyecto, se inicia en la Dirección General de Agua y termina en la Dirección General de Agua. El párrafo quinto desarrolla la evaluación ambiental a la que tienen que ser sometidos estos proyectos. El párrafo sexto, el ejercicio de la concesión. El séptimo es el régimen de fiscalización tanto en el desarrollo del proyecto como ya en su ejecución a lo largo del tiempo. Y el párrafo octavo señala las causales de término o revocación de la concesión. Y en un título segundo hay unas disposiciones finales y 2 artículos transitorios. Esto en total son 30 artículos más 2 transitorios. Por tanto, es un trabajo bien detallado el que se está proponiendo aquí en la mesa. Y los temas principales, si pasamos a la siguiente, por favor. El proyecto de ley, en primer lugar, es un proyecto de ley, como lo dice su título, sobre la desalinización de agua. Y aquí creo que es pertinente hacer un comentario, porque en algunos trabajos previos que hicimos con la comisión, habíamos, además de agregado la desalinización de agua, el uso de agua de mar como tal. El proyecto que van a tener a la vista, o que ya tiene a la vista, se limita solo a la desalinización. Y las razones de aquello fue porque al incluir el agua de mar, el proyecto se fue complejizando y se fue ensuciando de alguna manera, dado que el agua de mar se utiliza de distintas formas, por ejemplo, las concesiones acuícolas y otros muchos usos que empezaron a entrabar el proyecto. Y dado eso, lo que se propone aquí es volver a la idea original, que fue la idea original que surgió de la propuesta que ustedes mismos elaboraron, que era un proyecto destinado a normar y regular lo más urgente y relevante, que es el uso del agua desalinizada. Por tanto, ese es el foco del proyecto. En los elementos fundamentales del proyecto se señala, por ejemplo, que el mar adyacente, así como las aguas y el fondo marino que lo conforman, y sus playas en la extensión y términos que fije el ordenamiento jurídico, son bienes nacionales de uso público y pertenecen a toda la nación. Está en el artículo primero. Recoge de alguna manera lo que ya está señalado en el Código Civil. A raíz de que la concesión incluye todos estos bienes nacionales de uso público, es que se crea explícitamente la concesión de extracción de agua de mar para su desalinización, la cual además puede comprender el uso del borde costero y otros bienes
nacionales de uso público en la medida que sea requerido. La concesión se solicita a la Dirección General de Agua del Ministerio de Obras Públicas y hay dos elementos que son fundamentales para su otorgamiento, que cuente con aprobación ambiental y también con un informe favorable de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Luego de que se establece este principio respecto a el uso de bienes nacionales de uso público y la creación de esta concesión, el proyecto ya desarrolla todo el estatuto normativo y el compendio regulatorio respecto a esta concesión. Específicamente cómo es la concesión, qué abarca la concesión, cómo se ejerce, en fin, su naturaleza jurídica. ¿A qué da derecho esta concesión? ¿Cuáles son las condiciones de ejercicio? ¿Cuáles son los requerimientos ambientales? ¿Cuáles son las atribuciones y los órganos encargados de la fiscalización? ¿Cuáles son sus causales de revocación y término? Una vez definidos entonces estos principios generales, viene todo ese trabajo, que es lo que vamos a resumir a continuación. Podemos pasar a la siguiente. Respecto a las características de la concesión, en el artículo 4 se señala como principio rector del proyecto que tanto en el otorgamiento como en el ejercicio se tendrá presente el resguardo del interés público. ¿Y en qué consiste ese resguardo del interés público? Se define en el mismo proyecto. Consiste en la priorización de las aguas desalinizadas para el consumo humano, el saneamiento, la preservación de los ecosistemas y el uso productivo sustentable. En el caso de los proyectos de desalinización, antes quizá un preámbulo, una manera novedosa en que el proyecto refuerza esta idea del resguardo del interés público tal cual como se define, es lo que comento a continuación. Específicamente en este proyecto se señala que todas las concesiones de desalinización que no tengan como finalidad principal la producción de agua para consumo humano, podría ser para la industria, para la minería, etc. En esos casos, la Dirección General de Agua, al otorgar la concesión, puede establecer como requisito obligatorio para su otorgamiento y ejercicio el que el titular de la concesión y por tanto el titular del proyecto tenga claro desde el comienzo que puede ser requerido de su parte un aporte para el consumo humano que podría ser hasta un 5% de su capacidad de producción, en caso que sea necesario para el consumo humano y o el saneamiento. Y viene todo un desarrollo en el proyecto en que establece cuándo eso se puede solicitar, cómo se distribuyen los costos que pueda significar el tomar esa agua y llevarla al punto donde se necesita, los costos que pueda significar potabilizar aquella agua si es que no es potable, y también se regula en el proyecto el rol de la Superintendencia de Servicios Sanitarios justamente en la fijación de los costos referidos a esta agua que tendrían que disponibilizar los titulares de una planta desalinizadora en caso que se requiera. ¿Qué es lo que se está resguardando aquí? Se está resguardando que no vaya a ocurrir un caso como que existe una planta desalinizadora para un fin distinto al consumo humano y tengamos comunidades cercanas sin acceso al agua. Lo que se está entonces aquí planteando es que si esta nueva fuente de agua se va a generar, siempre exista la posibilidad de ser utilizada para el consumo humano y el saneamiento. Además, el proyecto señala que la concesión que otorgue el Estado no otorga dominio a su titular sobre los bienes nacionales de uso público que estén comprendidos en la concesión. Pasamos a la siguiente, por favor. La concesión se otorgará por un plazo de 30 años, puede ser modificada, transferida, renovada
o revocada, habilita la realización de obras necesarias para ejercer la concesión, considera una cantidad máxima de extracción de agua de mar, da derecho a constituir servidumbre para emplazamiento de las obras. Y luego viene todo un detalle de cómo todos estos elementos se regulan, comenzando por una norma que establece que si esta concesión no se ha implementado al cabo de 7 años, entonces se revoca. En otras palabras, no quisiéramos que existiesen concesiones sin uso. La renovación de la concesión en la misma forma que se renueva en la misma forma que fue otorgada, salvo que la DGA acredite incumplimiento grave de los términos de la concesión. También se señala un pago semestral o anual por esta concesión. Y pasamos a la siguiente, Nicolás, por favor. No, volvamos antes. Aquí hay un tema que no veo en la PPT, pero que quizá me interesaría señalarlo muy claramente. En el primer párrafo se dice que puede ser modificada, transferida, renovada o revocada. Y en el proyecto se señala explícitamente que en caso de ser transferida, y se regula muy minuciosamente cómo puede ser esa transferencia, requiere siempre autorización de la Dirección General de Agua y se puede transferir solo en la medida que se haga junto con las obras que generaron o que son parte de la concesión. Luego viene un capítulo destinado a lo que es, si pasamos a la siguiente, por favor, vienen todos los artículos. Nicolás. Sí, un segundo. Aquí está lo del... creo que por aquí está. Pero bueno, aparecerá. Sí. Ahí está. Hay que precisar. Luego viene la Estrategia Nacional de Desalinización, que estaba en el proyecto original y que se mantiene, y que básicamente está destinada a promover el desarrollo sostenible de iniciativas y proyectos de desalinización, priorizando la disponibilidad para el consumo humano de saneamiento y poniendo énfasis en la innovación y desarrollo tecnológico en materia de eficiencia hídrica. Son los tres grandes conceptos de la estrategia. Luego se detalla cómo se tiene que elaborar. Se tiene que elaborar generando el ordenamiento territorial, planes y programas de gestión ambiental, instrumentos de gestión de riesgo de desastres existentes. Muy importante también todos los instrumentos que existan de ordenamiento del borde costero. ¿Quién elabora la propuesta de estrategia nacional? La elabora la Dirección General de Agua, para lo cual el proyecto señala que debe convocar a los distintos órganos públicos, a las comisiones regionales de uso del borde costero, y también debe consultar a la comunidad, o consulta a la comunidad organizada. Esto, tal cual como lo señalábamos anteriormente, requiere un comentario porque muchos de los elementos que se señala que tienen que ser considerados como el ordenamiento territorial, los planes y programas, ya han tenido también consultas a la comunidad. Y al considerarlo de una manera se está tomando en cuenta la opinión de las distintas comunidades. Por tanto, cuando se trata de elaborar la propuesta, lo que se busca es que se pueda generar una participación de la comunidad, pero que no sea duplicada, sino que sean los elementos nuevos que pueda aportar la estrategia. La estrategia, como sus actualizaciones, el proyecto propone que sean aprobadas mediante decreto supremo del Ministerio de Obras Públicas, suscrito también por los Ministerios de Defensa, de Bienes Nacionales y Ministerio de Medio Ambiente. También el proyecto señala que debe contar con el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Es decir, que la estrategia tenga el máximo nivel y el máximo respaldo de los distintos órganos del Ejecutivo. Si podemos seguir a la siguiente. Luego viene una serie de artículos que señalan cómo es la evaluación ambiental. Básicamente
el proyecto indica que la extracción de agua de mar para su desalinización, la concesión, estarán sometidos al sistema de evaluación ambiental, que un reglamento del Ministerio de Medio Ambiente determinará aquellos proyectos que estén destinados al consumo humano, saneamiento, subsistencia, los sistemas rurales de las comunidades pesqueras, etcétera, que excepcionalmente podrían estar exentos de evaluación ambiental, una excepción en ese reglamento. Pero lo normal es que todos los proyectos pasen por evaluación ambiental, y para ello en el artículo 10 de la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente se agrega una letra T nueva que dice los proyectos para extracción de agua de mar para su desalinización. Luego viene la fiscalización, tanto en la etapa de implementación y o desarrollo del proyecto, como durante todo el ejercicio de la concesión. Se señala el rol de la DGA, que fiscalizará y sancionará las infracciones a esta ley y su reglamento en todo aquello que no sea competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente y la Dirección General del Territorio Marino y Marina, que tienen sus atribuciones propias. Me parece que ahí terminamos, Nicolás, como resumen del proyecto. Presidenta, ese sería básicamente el resumen de lo que se ha avanzado. O sea, espero que ya sea más que avanzado un término del proyecto para que esto pueda avanzar en el Senado y después las distintas instancias. Muchas gracias, don Oscar. Yo creo, en mi opinión, el trabajo de la Comisión Técnica recoge aspectos muy centrales, fundamentales de la moción y avanza aún más, digamos. O sea, creo que esta coordinación con otros servicios es muy importante y, por cierto, todas las medidas de medioambientales, de fiscalización que ahí se proponen. En mi opinión, avanza muchísimo. Sería bien importante quizás tener un comparado con la moción para ir viendo los aspectos que ustedes profundizan en muchísimo. Así es que yo por lo menos creo que en materia de concesiones se avanza, de materia, por cierto, también de fiscalización, de regulación medioambiental. También, digamos, la forma como esto impacta en el hecho de que el agua de mar sea un bien nacional de uso público en cuestiones muy concretas. El uso del agua para consumo humano, también para saneamiento. Yo creo que eso es una cuestión bien central, que hace carne la utilidad pública, el bien público del agua desalinizada. Entonces yo en general creo que no puedo revisar bien todavía si no tenemos comparado con la moción, pero en mi opinión, don Oscar, creo que se avanza muchísimo, han hecho un gran trabajo de ir articulando una serie de dudas y de complejidades que habíamos percibido en el debate que lleva ya muchos años, lleva del año 2014 que está esta moción. Y por cierto que a principios de abril del año pasado ustedes tomaron este trabajo y han hecho una importante revisión y han avanzado muchísimo. Creo que por cierto también esto ha traído complejidades entre los propios servicios y solo felicitar esta propuesta para poder analizarla bien en profundidad. Yo solo tengo una consulta en relación al beneficio fiscal cuando se caduca la concesión. Lo que se cobra por el uso de la concesión que va a beneficio fiscal. Yo no sé si es posible eso, revisarlo y entregarle a la región donde operan las plantas estos beneficios y particularmente a las comunas donde va a estar instalada. Entonces creo que ahí hay un elemento que podría también ir en favor de estas zonas que, por cierto, hay complejidades para su instalación, ¿no? Yo estoy viendo la instalación de la planta desalinizadora de la empresa Pelambre en Los Vilos, que fue producto de una participación ciudadana activa en Salamanca por contaminación, etcétera.
pero la comunidad de los vilos se resiste. Bueno, hay movimientos medioambientales que señalan que dañan el borde costero. Entonces creo que sería como una señal a favor de estas comunas que van a recibir el impacto directamente, pensar que esto se traduzca en un beneficio fiscal hacia estos sectores. Un poco en eso. Y por otro lado, la aprobación de la estrategia, no sé si la incorporación de todos esos servicios entraba y burocratiza el que se desarrolle rápidamente la aprobación de la estrategia. Entonces, esos son los dos puntos que yo revisaría así en general de la exposición. Nos ofrezco la palabra a los colegas. Senadora Allende. Presidenta, yo parto por también saludar a don Oscar Cristi, por cierto, a Nicolás Rodríguez, como a Eduardo Pérez de la biblioteca. Y yo quiero decir que el trabajo de esta mesa que se dilató, es cierto, y nos ha obligado un tiempo largo de la tramitación de que se fue presentado, pero creo que hay avances muy sustantivos. Y yo creo también, comparto usted, que recoge lo esencial de lo que nosotros queríamos, que era centrarnos en un proceso de la desalinización mediante el ejercicio de la concesión, pero que tenga límites, que tenga claridades, que pueda ser revocada en caso que no se ocupe, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que recoge bastante bien. Dos cosas que me surgen dudas, pero creo que, como dice la presidenta, cuando viéndolo en más detalle, con el comparado podemos ver, pero en definitiva creo que la presentación que se hace queda bastante claro. El objetivo del proyecto, los instrumentos, la forma en que se fiscaliza, etcétera. Ya, me llamó la atención, bueno, está lo que decía la presidenta en relación a el pago que debe efectuar estas concesionarias, si eso podría tener un cierto derivación hacia la región donde se hace. Eso es una pregunta. A mí me llama la atención el 5% que supuestamente, cuando no es para prioridad de consumo humano, sino que para otros fines productivos, tiene que reservarse para la comunidad. Yo creo que eso es bien importante porque sería bien dramático tener una planta desalinizadora que vaya para una minera u otra actividad productiva y que en los alrededores existan comunidades que no tienen acceso al agua, que es lo que siempre vemos en paralelo con la agricultura, pero este no es el caso y sería absurdo, siendo un bien casi infinito como ocurre con el mar y digamos, y adyacente, de que efectivamente tuviéramos plantas desalinizadoras para fines productivos y haya comunidades que no quedan con agua, que viven en los alrededores. Yo creo que eso es bien interesante y yo creo que es rescatable el que nosotros garanticemos siempre, al igual que el Código de Agua que acabamos de aprobar unánimemente además, la prioridad siempre tiene que ser el consumo humano como primera medida. Y saneamiento, en fin. Entonces eso me pareció importante y me gustaría eso. Y también yo no sé si esto de interés público reemplaza que las aguas tratadas son un bien nacional de uso público y siguen siendo un bien nacional de uso público. Que yo entiendo que la esencia del proyecto nuestro era bien clara la definición. Me recuerdo una discusión que tuvimos ampliamente. Entonces, no sé hasta qué punto eso se mantiene o esto del interés público es como una suerte de reemplazo a la condición del agua como un bien nacional de uso público. Y finalmente, sí también creo que es relevante lo que aquí se ha recogido, entiendo que estaba también en la esencia del proyecto, que se entregue una concesión. Y esa concesión tiene sus regulaciones, por supuesto, pero no es que es una entrega al titular, tal como hoy día lo establecimos en el Código de Agua a los nuevos derechos de aprovechamiento. Se le entrega derecho de aprovechamiento, pero no es un titular propietario, llamémoslo así, como era antes, para siempre vendible, heredable, etcétera, etcétera. Eso tiene que ir asociado a un proyecto y una inscripción y un pago. Estoy hablando del Código de Agua. Bueno, aquí también creo que es interesante. Si se entrega una concesión que tiene que tener un objetivo, por lo tanto tiene que haber un proyecto, tiene que haber obras, tiene que esto ser fiscalizado. De no ser así no tiene ningún sentido, porque caeríamos en lo que a veces hemos visto en otras áreas, por ejemplo, con el tema minero, que muchas veces se declaran pertenencias, se consiguen pertenencias y no tiene más que un afán especulativo de poder reservar territorios sin que haya propiamente un proyecto o el interés de desarrollar un proyecto. Aquí lo que a nosotros nos interesa, por supuesto, es generar
un proceso de concesión que permita desarrollar actividades privadas, públicas, pero bajo estas condiciones. Yo creo que eso también es muy importante. Y una cosa que no veo, y que supongo que estará en el... y lo que decíamos, y que hizo un preámbulo el don Oscar Christie, yo creo que también es interesante esto. No se trata de una doble participación, pero sí es interesante que previo a la instalación la concesionaria tenga este diálogo con las comunidades para que conozcan del proyecto, en fin, y posteriormente cuando se desarrolla la estrategia y se aprueba la estrategia, estén considerados esos elementos que no fueron tomados en consideración en la primera, llamémoslo así, participación. Eso también es interesante. Y lo que sí no veo, que supongo que estará erradicado cuando haya el proceso de evaluación ambiental, pero creo que por supuesto ahí nos faltan detalles, pero que siempre hay que considerar en su momento es el efecto que esto tiene. Porque esto tiene un cierto efecto, o sea, sabemos qué significa, finalmente termina una cierta salmuera, por llamarlo de alguna manera, que es de vuelta. Entonces yo entiendo que esto tiene un procedimiento, yo supongo en ese procedimiento y en la regulación de ese procedimiento también tenga que ser consideradas las variables ambientales, en cuanto a que no podemos de aquí empezar, por decir así, en una región desarrollar N proyectos que termine generando realmente un efecto regresivo en lo que puede ser, evidentemente, digamos, en esa costa y en esa parte. Entonces, yo creo que ahí no me quedó claro en qué parte está más desarrollado, pero creo que no se puede ignorar y creo que esto no inhabilita que se haga, pero sí es importante que esto tenga un elemento de sustentabilidad. Eso quiere decir que tenemos que tener la preocupación de que lo que pueda generar tiene que estar regulado, mitigado o revisado de tal manera que no sea infinito. Eso sería provocarnos un daño ambiental que puede en un momento dado transformarse en algo que puede ser bastante complejo. Entonces, además que para eso existen experiencias y creo que en ese sentido uno puede acudir a aquello, experiencias incluso internacionales, para ver, digamos, en qué forma se ha trabajado el proceso de devolución que se hace, digamos, al mar y las consecuencias que eso tiene. Entonces, Presidenta, yo me alegro mucho de por fin ver la luz de este largo trabajo. Este ejercicio ha sido largo, pero creo que vale la pena trabajar de esta manera para poder lograr el mejor proyecto posible, que nos pongamos al día como una de las fuentes, porque es evidente que es una de las fuentes. Nadie va a decir que esto va a solucionar el tema hídrico per se, pero es una de las fuentes posibles que nos permitirían priorizar el consumo humano y otros. Y creo que esto es muy relevante, más que nunca, si uno observa, digamos, lo que ya hemos hablado hasta la saciedad de la escasez hídrica y las dificultades que tenemos para el abastecimiento del consumo humano. Entonces yo creo que estoy esperando con muchos deseos de que esto se traduzca, digamos, en el patrocinio que hace el Ejecutivo a través de las indicaciones necesarias, porque sin el patrocinio teníamos problemas, evidentemente, de admisibilidad y eso lo sabíamos, y por eso que era tan importante llegar a acuerdos. Eso sería por mi parte. Gracias, senadora Allende. Senador Juan Castro. Gracias, Presidenta. Lo primero, agradecerle a don Oscar Christie el trabajo que él ha realizado, la entrega que ha tenido él con el país estos años que él ha estado a la cabeza de la Dirección General de Agua. Sabemos que estos trabajos son incomprensibles muchas veces hasta por nosotros mismos, pero también sabemos que cuando uno está en un cargo como el que él ha ostentado, se trabaja muchas horas al día y con mucha presión, y por eso uno debe ser agradecido de esa entrega de una persona hacia el país. Dicho eso, Presidenta, yo creo que lo que nos expone don Oscar Christie está muy relacionado con la nueva institucionalidad del agua. Entonces me parece que está bien enfocado este proyecto. Yo creo que debemos seguir avanzando, debemos seguir trabajando, porque yo creo que es necesario, es un proyecto que el país lo necesita con todo este clima que estamos viviendo hoy día, este cambio climático que ha sido tan perjudicial. Sabemos que tienen que haber
una buena legislación para que las empresas se vayan interesando en desarrollar sus obras, porque lo vamos a necesitar. Si seguimos con este cambio climático, es un tema muy relevante y que lo vamos a necesitar, y creo que depende obviamente de nosotros, de darle la rapidez que este proyecto necesita para que vea la luz y sea una ley que, como digo, permita la inversión pública, la inversión privada, y para lograr tener la tranquilidad de que tenemos plantas desaladoras que nos van a abastecer de el agua para el consumo humano, que es lo más importante. Eso, Presidenta, y agradecerle, como digo, nuevamente a don Óscar Christie su entrega, su trabajo por el desarrollo de nuestro querido Chile. Gracias, senador Castro. Senador Claudio Alvarado. Gracias, Presidenta. En primer lugar, agradecer el trabajo de los equipos técnicos, y también yo creo que con varios proyectos que hemos visto en esta comisión, yo creo que es importante reflexionar de que a veces es mejor ir a un tranco un poco más lento, pero tener todas las definiciones de carácter técnico correctamente acotadas, establecidas, porque eso nos permite después legislar con mayor seguridad, con mayor tranquilidad y sin el riesgo de a veces que la premura lleva a cometer errores. Entonces, hoy día si revisamos, ¿no es cierto?, lo que se hizo en el Código de Agua, lo que se hizo en el proyecto de usurpación, lo que se está viendo en este proyecto de planta desaladora, es un conjunto y hay que ir armando las piezas del puzzle de manera tal de que los objetivos sean coincidentes, los mecanismos sean lo más expeditos posible y que den la certeza jurídica para procesos de inversión que no son menores y que requieren precisamente de esa certeza jurídica para poder solucionar un problema de abastecimiento de agua, ya sea para fines consumo humano o para fines productivos. Así que yo creo que ahora, Presidenta, lo que deberíamos hacer es tratar de tener una suerte de las indicaciones respecto a los acuerdos que ha llegado a la Comisión Técnica para que nosotros podamos empezar a desarrollar el trabajo legislativo y darle el cauce que se requiere para terminar esto con una ley de la República. Así que, insisto, felicitar a todos aquellos que han participado en este trabajo técnico porque es una gran ayuda y las ideas que surgen desde el Parlamento hay que complementarlas con la visión de conjunto y que técnicamente, ¿no es cierto?, no sean normas unas y otras contradictorias entre sí. Gracias, Presidente. Gracias, senador Alvarado. Yo creo que uno de los grandes temas que además había, bueno, que acotó la senadora Allende y los senadores Castro y Alvarado, era la sede donde se entrega la concesión marítima. ¿Se acuerdan que tuvimos un debate largo y que estaba radicado en la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas? Esta propuesta avanza a que sea la DGA, a través de una ventanilla única, la que establezca esta sede de procedimiento de solicitud de la concesión. Yo creo que eso es bien importante, ¿no? Eso resuelve un tema que teníamos de debate. Solo tengo dos consultas. Una que yo creo que lo habíamos preguntado o complejizado a nivel de la estrategia de desalinización, y que es el tema de qué forma nosotros vamos poniendo énfasis en que se construyan plantas multipropósito y de esta manera resguardar el borde costero, porque si hay una gran proliferación de construcción de pequeñas plantas o medianas plantas, por lo menos yo siempre he observado que nuestro borde se puede transformar en un mercado persa. Entonces eso tiene un impacto no solamente la salmuera que se deja en el borde, que entiendo que será materia también del Ministerio de Medio Ambiente cuando estudie otorgue las autorizaciones medioambientales. Creo yo que hay que orientar un poco desde la ley, desde la estrategia quizá, orientar a que se vayan armando plantas multipropósitos. O sea, eso no sé si lo debatieron en la comisión. Y por otro lado, las plantas que se instalan, por ejemplo, en las caletas pesqueras, que tuvimos representantes de la FEPEMASH de la región de Coquimbo, bueno, que está a nivel nacional, que ellos han ido construyendo, las caletas han ido construyendo pequeñas plantas
Entonces ellos plantean, decían, bueno, ¿cómo se nos va a hacer estudio de impacto ambiental? Entonces, no sé si eso va a estar en un reglamento o yo creo que deberíamos definir criterios en la propia ley que después sean, por cierto, perfilados en un reglamento, pero esas dos consultas y además alegrarme mucho del cambio de ser el procedimiento de concesión de entrega de la concesión. Senadora Allende. Una consulta, quizás una indicación sustitutiva del Ejecutivo puede agilizar un poco, digamos, porque la verdad es que yo comparto lo que dice el senador Alvarado en el sentido que a veces el demorarse tiene un sentido de hacerlo muy preciso, riguroso, en fin. Lo hemos visto en varios proyectos que tratamos evidentemente de escuchar distintas opiniones e ir rescatando lo mejor posible para, por supuesto, lograr una ley que tenga la eficiencia o los resultados que uno espera. Pero creo que una indicación sustitutiva podría acelerar un poco, dado lo que ha tardado y dado en muchas partes, la gente empieza, en varias partes ha salido a decir, bueno, ¿por qué este país no, salvo las mineras, por qué este país no accede a esta nueva fuente, no es nueva, pero a esta fuente que significa la desalinización? Entonces yo quería preguntar derechamente si una indicación sustitutiva podría ser más ágil y rápido, lo cual yo lo encontraría mucho mejor, dado las coincidencias que tenemos, dado que todo, en este sentido, entendemos que nos representó muy bien el proyecto original, lo que pretendemos, yo francamente me inclinaría por aquello. Yo creo que dado lo avanzado de la propuesta que trae la Comisión Técnica, el camino es lo que usted señala, senador. O sea, estamos disponibles a una sustitutiva, porque hay muchas iniciativas que ahí están planteadas, de las cuales no tenemos facultad de legislar. Entonces, sí, por cierto, resguardando la autoría de los diputados y las senadoras y los senadores, que fue bastante transversal este proyecto que presentamos en el 2014, incluso Waldo Procuriza, actual ministro de Defensa, estaba en los autores. Entonces, por cierto, trabajemos un comparado, yo propongo, y avancemos, no sé, señor Cristi, en la idea de que el Ejecutivo envíe una indicación sustitutiva al texto para, una vez que nosotros reglamentariamente pidamos nuevos plazos, que nos va a indicar el secretario, podamos ya dar curso, que la Comisión empiece a tramitar en particular el proyecto de ley, porque está aprobado en general, que podamos avanzar en su articulado. Le entrego la palabra o al señor Cristi o a Nicolás o a Eduardo. Presidenta, quizás, si a usted le parece, yo no sé si sería bueno porque hay varias consultas, si Alex, Cristian, que son los otros asesores, quisieran hacer algún comentario, si a usted le parece, Presidenta, antes de responder yo y monopolizar las respuestas. Sí, por supuesto, don Oscar, son nuestros asesores que también han trabajado mucho. Carlos Esteves se ha disculpado hoy día, estaba en otros haberes, pero también a Alex felicitar su trabajo, a Carlos y a todos los asesores que nos han representado en esa mesa. Alex tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Muy breve, solamente comentar que efectivamente el trabajo en la mesa ha sido arduo, pero se ha dado en muy buenos términos. Y que uno de los puntos, o sea, hay pequeñas observaciones que estuvimos viendo ayer, pero son precisiones jurídicas pequeñas que estábamos confeccionando en conjunto con los demás integrantes de la mesa al revisar el texto final que propone el Ejecutivo. Y lo otro es, claro, hubo dentro del texto que propuso el Ejecutivo, entendemos nosotros que estuvo presente también en la elaboración de dicho texto el Ministerio de Medio Ambiente. Así que para comentarles que respecto del punto, que era uno de los puntos que abordó la comisión, respecto de si es que todas las plantas desaladoras deberían o no entrar a evaluación de impacto ambiental, porque el texto que estaba aprobado por la comisión decía eso, en el fondo no hacía distinción, y que era uno de los puntos sensibles para las comunidades. Al final, la propuesta que nos llegó del Ejecutivo era justamente la que expuso don Oscar en torno al hecho de que fuera el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental quien definiera qué tipo de plantas en el fondo se eximirían. Nosotros en ese punto igual estimamos que sería positivo hacer alguna referencia a las bahías cerradas, donde podría haber mayor acumulación de salmuera y como hay menor recambio de agua directo, podría ser uno también de los puntos que podría ser interesante
de incorporar, no obstante que nos parece súper buena la revisión a ese reglamento para que sea el gobierno de turno con mejores antecedentes técnicos que nosotros, los que puedan definir qué tipo de plantas tienen que eximirse. Y lo otro es que respecto del resguardo del interés público, en el fondo la fórmula también que estuvimos incluyendo ayer, la estuvimos perfeccionando, tenía que ver justamente con incluir la preservación ecosistémica también como una de las funciones, viendo de hecho incluso yo diría un poquito más allá de lo que se acordó en la reforma del Código de Aguas, usamos una mejor fórmula e incluso también colocamos o sugerimos colocar una referencia también a que haya también una función productiva, porque en el fondo la planta saladora también no solamente va a responder al consumo humano, a la preservación ecosistémica, sino que también a una función productiva, pero que esta función productiva tuviera una característica que fuera la sustentabilidad, o sea, que la función productiva pudiera sustentarse en el tiempo y también pueda aprovecharse por futuras generaciones. Entonces solamente quería relevar esos puntos que tenían que ver con los temas ambientales que también fueron discutidos dentro de la mesa y que me parecía interesante también relevar para vuestra señoría. Muchas gracias, Alex. ¿Hay otro asesor que quiera hacer uso de la palabra? No, no hay nadie más, parece, ¿no? Muy bien. Yo creo que con la intervención de Alex queda bien nítido el sentido del resguardo del interés público y en los casos y situaciones en que se pone énfasis. A mí me parece una buena línea de trabajo. Bueno, ofrezco la... Sí, señor Cristi. Sí, bueno, son varios temas que han surgido que sin duda yo creo que se pueden ir mejorando en el proyecto a través de las mismas indicaciones que se vayan realizando. Solo quisiera desarrollar en forma más extensa una consulta que hizo la senadora Allende respecto de este concepto de interés público versus señalar que el agua desalinizada es un bien nacional de uso público. Efectivamente es un tema que se abordó en extenso en la comisión técnica, que era lo más conveniente para el proyecto. Cuando hablamos del agua desalinizada como un bien nacional de uso público, se pueden entender muchas cosas distintas. Incluso podría generar algún un desincentivo para posibles plantas desalinizadoras que pudiese abordar los privados en conjunto con el sector público, porque aquí nos parece que el desarrollo de estas fuentes es indispensable, sobre todo con el estrés hídrico que existe en muchas de las comunas y donde se requiere tanto la participación del sector público con sus inversiones, concesiones, como de empresas privadas que también puedan desarrollar proyectos que ojalá sean multipropósitos. Entonces, dado que el concepto podía ser mal interpretado, podía tener interpretaciones diversas, es que optamos por desarrollar el concepto de interés público en el proyecto y ver de qué forma el proyecto asegura que al momento de otorgar la concesión se está resguardando el interés público. Y por eso el esfuerzo del proyecto por no solo mencionar el interés público, sino por definirlo. Alex ya hizo un comentario de cómo se definía ese interés público, explícitamente en el artículo 4, y luego cómo tanto en el ejercicio y en el otorgamiento se debe resguardar ese interés público que se define. Como ejemplo, hay un artículo que señala qué ocurre si hay varias solicitudes y solo se pueden otorgar una de ellas. ¿Cómo se establece la prioridad? Y claramente la prioridad entonces se establece en función de promover el interés público tal cual como lo define el proyecto. Y así, tanto en el ejercicio como en el otorgamiento, está permanentemente esta columna vertebral que es el resguardo del interés público tal cual como lo define el proyecto. Y por eso no aparece explícitamente en el proyecto que el agua desalinizada sea un bien nacional de uso público. Y esto es un tema que consensuamos en la mesa y que creo que es bien importante que pudiéramos consensuarlo también en esta comisión,
para despejar un tema que podría complejizar un proyecto que a mí me parece que ha ido avanzando tan bien y que resguarda todo lo que queremos que resguarde, tanto senadores de oposición como senadores del oficialismo, tanto los asesores técnicos de nuestra, todos estamos sumamente claros en qué es lo que se requiere resguardar y en eso hemos logrado desarrollarlo, especificarlo bajo este concepto de interés público. Espero que esto sirva como respuesta a la pregunta que hacía la senadora Allende. Y finalmente, bueno, agradecer la posibilidad que me ha dado el país de poder participar en estos proyectos que son terriblemente importantes y para quienes el agua es su vocación principal, es un honor haber podido participar en este trabajo. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cristi. Nos ha quedado absolutamente claro el proceso de debate y la línea que ha seguido la mesa técnica. Y por cierto, sumarme a lo que han señalado mis colegas, de reconocer y valorar enormemente el trabajo que usted ha hecho con una, digamos, una visión de transversalidad que ha permitido avanzar. Yo creo que eso es lo que hemos valorado muchísimo y hemos visto la luz de un proyecto complejo como el Código de Agua y también hoy día también proyecto complejo porque no es por nada que va del 2014 hasta ahora, un año la mesa técnica que la valoramos mucho porque ha permitido abrir estos caminos de entendimiento y de posibilidad de hacer efectivo una normativa tan necesaria y urgente. Así es que, don Oscar, muchas gracias por todo su trabajo. Senadora Allende. Breve, por supuesto, sumarme a lo que usted ha señalado y otros colegas, valorar la mesa técnica, el trabajo que han hecho los asesores, el Ejecutivo, las coordinaciones, que yo sé que no ha sido fácil para el Ejecutivo con otros ministerios, y sobre todo el trabajo personal de don Oscar Cristi. Yo creo que tenemos que reconocer, hemos trabajado bastantes años, así que lo hemos tenido prácticamente semanalmente en todos los proyectos y agradecer, por supuesto, su siempre buena disposición para acoger las propuestas, en fin. Me faltó solamente la respuesta a lo que yo señalaba, que ojalá esto el señor Cristi lo pueda transmitir al Ejecutivo. O sea, yo creo que una indicación sustitutiva aceleraría el proyecto y eso es lo que todos deseamos. Entonces sería muy necesario que ojalá se transformara más que indicaciones aisladas, sea una indicación sustitutiva tal como ha presentado el proyecto, digamos, con los pequeñísimos detalles que a lo mejor decía el asesor Sánchez, pero al final en la discusión particular se pueden resolver. Pero lo importante es que ya está armado. Entonces eso amerita hacerlo y como dice la presidenta, con el reconocimiento a quienes hemos estado, digamos, desde el inicio en la moción, por supuesto, pero encantadísima si se hace esto para solucionar los problemas de admisibilidad y acelerar el trámite. Muy bien, yo creo que... Presidenta, sí, don Oscar, sí. Quizás Nicolás nos puede ilustrar, porque él ha estado más en el día a día con Secpress, cuáles son los caminos que se visualizan, quizás en la línea de lo que plantea la senadora Allende, si te le parece. Sí, tiene la palabra Nicolás. Muchas gracias, presidenta. Aprovechar de saludar a todos los demás senadores y senadoras presentes en la comisión. Efectivamente, el trabajo de este proyecto de ley, desde que fue entregado a la mesa técnica, trajo consigo varios meses de trabajo junto a todos los asesores de los senadores aquí presentes y un trabajo muy fluido, logrando los mejores acuerdos para que este proyecto de ley avanzara. Pero luego de los varios meses que estuvo en discusión en la mesa técnica, requirió, y por eso la ampliación del plazo que ustedes mismos solicitaron a la sala, una discusión interna dentro del Ejecutivo, en donde nosotros tuvimos la posibilidad de presentar el proyecto de ley y recibir comentarios de los ministerios más relacionados, Interior sobre todo, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería, Ministerio de Energía, Ministerio de Economía. Es decir, tuvimos mucha relación con distintos ministerios, bienes nacionales por el tema de los terrenos fiscales, y todo ello nos hicieron ver sus comentarios al proyecto, cómo mejorarlo, los que finalmente traducimos en el proyecto que, con los pequeños cambios que hicimos, enviárselo de nuevo a la mesa técnica. Por lo que requirió muchos meses, pero trae consigo este resultado a priori final. Por supuesto que la discusión parlamentaria va a traer consigo nuevos cambios probablemente, pero este es el proyecto final.
Existen diferentes opciones. Una opción era presentar indicaciones por los mismos senadores debido a la mesa técnica sobre el proyecto, pero como el proyecto tiene hartos cambios, sigue la idea matriz. No nos queremos perder con eso del proyecto original de los senadores, de la moción parlamentaria, sino que sigue la idea matriz, pero tiene algunos cambios que van a requerir patrocinio de todas maneras. Entonces estamos en ese trámite, ya que como el proyecto de ley pasó por distintos ministerios y cuenta con el visto bueno de ellos mismos, la posibilidad de presentar una indicación sustitutiva. Para eso requeriríamos la firma de todos los ministerios más implicados, son los que les mencioné hace un momento, y finalmente, por supuesto, la firma del presidente de la República. Estamos en esa tratativa actualmente, en conversaciones con SECPRES, que es quien finalmente lleva adelante el proyecto redactado como indicación sustitutiva y que recopilará las firmas necesarias. Entonces, de todas maneras, yo quiero estar en contacto con la misma comisión para informarle cómo va el paso a paso de eso, pero es un proyecto que ya cuenta con el visto bueno de los ministerios que le mencioné. Y por lo mismo agradecer a la técnica también. Yo creo que una sustitutiva nos ayudaría mucho en la rapidez de la tramitación. Y por cierto, esperamos que sea pronto. No sé en qué tiempo está pensando el Ejecutivo que podría enviarla con las firmas necesarias. Y de esa manera, habiendo tanto acuerdo en la comisión, podríamos tener muy rápido el informe. Ya no en el mes de enero, pero sí yo creo que en marzo, los primeros días de marzo, se puede tramitar. ¿Habría acuerdo, colegas, en esa? Muy bien. Bueno, se incorporó Carlos Esteves. No sé, Carlos, si quiere hacer uso de la palabra. Hemos ya tramitado la propuesta de la mesa técnica. Te saludamos y también reconocer el enorme trabajo que has hecho coordinando esta mesa en representación nuestra de nuestros asesores. Bienvenido, Carlos. Bueno, saludo a todas y todos. Asumo que Oscar Cristi hizo una presentación de los contenidos y la comisión ya lo ha revisado. Entonces, siendo así, no sé si hay algunas dudas, particularmente con el asunto del interés público, que es un tema que yo creo que está tratado de un modo interesante en el articulado. En caso que hubiesen alguna inquietudes respecto a cómo queda lo referido al interés público, yo podría decir algunas cosas, pero si no, sería innecesario, Presidenta. Sí, eso es lo que le podría decir. Pues sobre ese tema se explayó bastante don Oscar y también Alex, que estuvo en la mesa, y nos quedó claro cuál es la propuesta de definir y además resguardar el interés público del agua desalada. Eso fue ya resuelto. A mí me queda la duda solamente en la estrategia de desalinización el tema de propender a grandes plantas desalinizadoras. Ese es mi tema que lo voy a revisar después, no sé la propuesta, porque de multipropósito, sí, porque si no vamos a atender a pequeñas plantas, un mercadeo de plantas pequeñas que van a entorpecer mucho la calidad de vida de nuestro borde costero. Entonces eso es lo que me queda y sobre las pequeñas plantas de caleta, yo creo que algunos criterios deberían ir en la ley y el otro que lo perfile más concretamente el reglamento. O sea, son mis dos visiones, Pero en eso, Presidenta, por eso estamos claros que tiene que haber excepciones, no vamos a estar pidiendo evaluación ambiental a futuras plantas de caleta probablemente. Yo creo que está en el espíritu, pero a mí me gustaría que quedara de alguna manera enunciado en la ley. Y también el de tender a plantas multipropósito. ¿Algo más? Muy bien, Presidenta. Sí, Carlos tiene la palabra. No, Presidenta, yo creo que con lo que usted ha dicho, yo creo que efectivamente la propuesta es ciertamente perfeccionable en el trabajo de la comisión. Hay varios puntos, como los que usted menciona, y otros que pueden aparecer durante su tramitación. No, solo decir que se trabajó muy bien con los equipos. En la reunión que ayer sostuvimos, que fue muy larga, hicimos una completa revisión. En la gran mayoría de las cosas estábamos de acuerdo, hay algunas pequeñas diferencias que no tiene sentido discutirla hoy, sino que cuando ya esté presentada la indicación, Presidente. No, felicitarlo una vez más, porque se transformaron en unos apasionados de la ley de desalinización. Yo sé que trabajaron muchos días, muchas horas, le pusieron mucho compromiso y mucha pasión. Así es que muchísimas gracias. Esperamos entonces poder ir comparado, señor secretario,
para, no sé, para poder conocer y ver de qué manera la sustitutiva, cuando llegue la propuesta de la sustitutiva, que no sabemos cuál es el plazo, don Oscar, no sé en qué tiempo podrá llegar. Presidenta, vamos a hacer todos los esfuerzos para que llegue lo antes posible. Todos queremos que este proyecto realmente, ahora que ya lo hemos consensuado, avance. Entonces, vamos a hacer a partir de día mismo todas las gestiones. Muy bien, muchas gracias, don Oscar. Entonces ahora, don Jorge, que hay algunos temas reglamentarios de procedimiento. Sí, presidente, efectivamente en la línea de lo que usted señalaba, toda vez que el plazo de despacho del informe venció ayer, por razones más que explicadas, ¿no es cierto?, no fue posible despachar el informe. Entonces lo que cabría es acordar, pedir a la sala una prórroga para el despacho del informe complementario y, ¿no es cierto?, aprovechar de decir que esto es para considerar las indicaciones pertinentes, de manera que cuando lleguen las indicaciones se presentan directamente acá y se tramita, ¿no es cierto?, eventualmente esta indicación sustitutiva y con eso, ¿no es cierto?, se podrá después despachar el informe a la sala. De acuerdo, entonces prepáreme una minutita, la podemos presentar hoy día en la tarde. Claro, el único punto, presidenta, es establecer una fecha para pedirla en la sala. Ese es el único punto, porque, como le digo, la fecha debe involucrar el despacho del informe. O sea, la solicitud de prórroga debe ir con una fecha hoy día. Claro. Si es que la pedimos hoy día. Claro, ahora la otra posibilidad, ¿no es cierto?, es no pedir todavía la prórroga y, bueno, dejamos, ¿no es cierto?, que la fecha era del 18 de enero, no pasa nada, digamos, por razones obvias, y en su minuto, cuando ya tengamos claridad de la indicación, ¿no es cierto?, ahí pedimos la prórroga y al pedir la prórroga y considerar las indicaciones pertinentes que van a ser esas y podemos empezar a despacharla directo acá. Hagámoslo así, colega. Perfecto. Acordado. Bueno, agradecemos a don Oscar, a Nicolás, a Eduardo, a Carlos, a Alex, que está con nosotros por todo este trabajo y, por cierto, quedamos a la espera de la indicación sustitutiva para de esta manera poder dar ya curso a la tramitación en la comisión y después en sala. Muchísimas gracias por haberse cumplido. Gracias, presidenta. Gracias. Chao. Gracias, presidenta. Ya, sí. Gracias a usted. Hay un punto 2 que es que no lo vamos a tramitar, sino que ya llegó el informe de obras públicas. Llegó el informe sobre la subsecretaría. Llegó el informe, entonces, presidenta, no sé si le parece claro, quedaría para una próxima sesión la presentación del ministro. El ministro hoy día tampoco podía venir, entonces lo dejamos para el próximo miércoles, si les parece, para conocer el... ¿Sí? Ok. Muy bien, presidenta. Chao, que estén bien.